Me podía dar cuenta de que la enseñanza produce un descanso en mi alma para no seguir pensando cosas adversas que no son del reino de Dios, que no me pertenecen a mi vida, porque sí es cierto, escuchando la enseñanza yo puedo entender de que hay muchas veces que he caído en pereza espiritual, pastor, y eso impide a que yo sirva a las personas, eso impide a que ejerza mi identidad de hijo de Dios, de príncipe del reino de Dios, porque he llegado a pensar muchas veces de que Dios es injusto, porque las personas no agradecen lo que yo estoy haciendo, o porque simplemente ignoran y no ven todas las cosas que mi identidad puede hacer, la capacidad que Dios me ha dado. Entonces llego a pensar de que Dios es injusto, porque tal vez muchas veces cuando Él guarda silencio no me da lo que yo estoy esperando, como una esperanza falsa. Entonces esa enseñanza hoy precisamente ha venido especialmente para mi vida, porque sí hemos trabajado y sí hemos caído, al menos en lo personal sí he caído en cansancio, pero Dios es bueno y bendita enseñanza que ha venido a mi alma para darme descanso. Pastor, es lo que yo quería compartir con usted y con todos ustedes que nos están escuchando también, porque yo quiero decirles que la enseñanza del reino es tan real, la verdad de la palabra de Dios es tan real en nuestras vidas, que los sueños que Dios nos está dando van de acuerdo con la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Yo me he movido mucho en sueño, Dios me habla mucho en sueño, en lo personal, y entonces caminándolo yo aprendo mucho y Dios me impacta comprobando esa verdad que Él me ha dado por medio de los sueños, pastor, y me impactó mucho la enseñanza. Estos 10, 11 minutos de enseñanza son suficientes, yo creo, como para descansar un alma que está cansada, y yo estoy seguro que muchos que lo van a escuchar por el internet y muchos que lo han escuchado por medio de estas ondas hercianas, sus almas han descansado el día de hoy. Yo creo que Dios ha hablado a nuestras vidas el día de hoy, y gracias por la vida del pastor Miguel Arevalo, que el Señor lo bendiga más y que el Señor bendiga a su familia. Muchas gracias, Ruby. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es aquello que puede fatigar tanto tu vida como un servidor que eres, ya un ministro de Dios, para dejar de escuchar la voz de Dios y la dirección que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que tú nos puedes compartir? Porque me has hablado que la enseñanza te ha servido en ese momento, pero ¿qué es lo que estaba pasando? Sabedor tú de que Dios te ama y de que tú trabajas en el Señor, ¿qué es lo que pasa en el alma de cada uno de nosotros? Pues yo creo que las preocupaciones, las preocupaciones que han venido constantemente, yo no lo he sabido como quitar de mi corazón, y entonces eso se ha ido acumulando, y eso me impide escuchar la enseñanza, porque constantemente, al menos yo he estado constantemente en la enseñanza, pero parece que no ha sido suficiente el escuchar la enseñanza por las tantas preocupaciones que hay en mi vida. Entonces yo creo que eso es parte como para que mi alma se canse, y dejo de escuchar la enseñanza, y el descanso pues no llega a mi alma. Entonces venir a Jesús, como está escrito, sería un buen remedio, porque viene la preocupación y ese es un cansancio, y la palabra dice: cuando eso pase, ven a mí y hallaréis descanso para tu alma, porque vas a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. En lo personal me sucede lo mismo que a ti te pasa, y yo creo que le pasa a todos los ministros, solamente que me hinco inmediatamente, aunque esté en el tráfico, me hinco ahí en mi corazón y me pongo a llorar con el Señor un momento y le digo: Señor, le estoy creyendo al diablo. Y entonces eso le pasa a los hijos de Dios. No le puede pasar a una persona que está pequeña espiritualmente, o a una persona que no conoce, porque se ha confundido. Y este versículo que decía: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar, el Señor Jesucristo hablando,
se ha tomado como para una evangelización, y yo mismo lo tomaba como para evangelizar a las personas que no conocen a Dios, cuando ni siquiera pasaba nada, y olvidaba de que ese versículo era para mí, para mi vida, porque solamente el que trabaja puede hallar descanso en el Señor Jesucristo. El pastor tiene mucha razón, porque fíjense, yo tuve un sueño, el Señor me daba un sueño de una medida de oración. Entonces yo veía una tabla de madera en donde al principio estaba mi oración, y hasta lo último de la tabla estaba mi oración, y toda la parte del medio no había, o sea, no estaba escrito mi oración. Entonces la voz me decía, y la parte del medio, ¿por qué no la llenas? O sea, al principio era como empezando el día. Como empezando el día, y al final era como terminando el día. Como siempre acostumbraba a orar, cuando empezaba el día oraba, y en la noche cuando me acostaba oraba, y en el transcurso del día pues no platicaba con papá. Entonces me mostraba ese sueño. Por eso le decía al principio de que los sueños de Dios están yendo el día de hoy de la mano con la realidad que se está viviendo, al menos en mi vida, y también en el ministerio, porque yo lo he visto. Entonces, en el transcurso de esta tabla de medio, en el transcurso del día, pues no platicaba con él, pensando que sí lo hacía, porque platicaba conmigo mismo, y diciendo de que pues Dios es bueno, de que me iba a ir bien, de que Señor, pues yo quiero que me vaya bien. Y eso no es una oración, eso es platicar consigo mismo, y hay otra cosa más, que consigo mismo pues no se puede platicar, se necesitan dos personas. Entonces pues yo platicaba tal vez con algún demonio que estaba ahí cerca, y me contestaba pues pensando que era yo, y el día de hoy pues gracias a Dios, papá me está dando fuerza para hacerlo y rellenar la tabla que me mostró en sueños en el transcurso del día. Lo estoy haciendo constantemente, porque él me ha hablado. Ahora ya no es como una instrucción del pastor o una enseñanza del pastor, que es muy buena. Ahora es directamente de Dios, que me está diciendo hazlo, si necesitas hacerlo para el bien mío. Y pues gloria a Dios, pastor, que todo el sueño y la verdad, la enseñanza de la palabra de Dios, que es verdad, los sueños, la revelación y el conocimiento, pues van de la mano con la realidad que se está viviendo. Yo creo que solamente de esa manera se puede impactar la realidad, yendo de la mano la verdad de Dios con la realidad que estamos viviendo. Y pues gloria a Dios, y hacia adelante. Pues Dios te bendiga mucho. Que les habló es Rubicel, y esto es Penetrando la Oscuridad, y regresamos.